Buenos días, mi nombre es Ángela María Ruiz y en esta presentación voy a exponer sobre las tendencias educativas con uso de TIC. Esta se va a dividir en 5 partes. Primero las preguntas del estudio de caso, luego la tendencia educativa elegida, luego el desarrollo de la clase desde la tendencia educativa, y luego la sección de Educar para los medios, la cual va a integrar las recomendaciones para la selección de información. Entonces, en primer lugar, tenemos las 5 preguntas del estudio de caso. Aquí propongo brevemente el contexto del estudio de caso para guiarme en esta solución de preguntas. Y la primera es, ¿qué papel o funciones didácticas juegan las TIC en cada situación o sesión de clase? En primer lugar, yo puse la alfabetización digital y pues bueno, esta alfabetización comprende una nueva forma de enseñar en la que estas herramientas van a hacer que esta lógica vertical entre profesor y estudiante empiece como a horizontalizarse un poco eh, y los estudiantes ya se vean más motivados por la creatividad, por la innovación, se vean más dispuestos a participar. Entonces esta dinámica de la clase cambia para que ambos actuantes empiecen a tener el mismo nivel. Luego está el material didáctico, que tiene como resultado una renovación didáctica. Entonces, los profesores ya van a encontrar una amplia variedad de actividades, de plataformas, de herramientas, que a partir de eso y a partir de esas van a empezar como a planear sus clases y pues van a ver cómo es pertinente aplicarlas en estas para que no se queden con las mismas actividades o la misma información. Y luego tenemos el acceso a la información, que hace referencia a la facilidad al buscar, y es claro que estas TIC el Internet en general ayuda a los profesores a encontrar información instantáneamente en cuestión de segundos o de minutos. Entonces ya pueden encontrar un video rápidamente o lecturas y no tienen que remitirse, por ejemplo, a bibliotecas en donde pueden pasar más tiempo, lo cual no es malo, sino que ha facilitado un poco este proceso para los profesores. Luego está, como director de la institución, qué orientaciones impartirías al docente para que desarrolle un modelo educativo o enfoque pedagógico innovador de uso de las TIC. Entonces yo propongo 3 aspectos, competencias que me gustaría que los profesores desarrollaran. Entonces la primera es la tecnológica, que hace referencia a la habilidad para seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas. Entonces aquí es importante que el profesor sepa cómo seleccionar esa información y sepa cómo va a ser aplicada en su clase, que sea pertinente para su clase, que no solo la elija, por ejemplo, porque se ve atractiva o porque es corta o porque es fácil de aplicar. No, él debe ser consciente de cómo va a servir. Luego está la competencia comunicativa, que es la habilidad para desenvolverse en los espacios virtuales o, bueno, utilizando estas herramientas en el aula. Y aquí es importante que el profesor sepa cómo su lenguaje va a cambiar, cómo la interacción con los estudiantes se va a desarrollar ahora, qué debe tener en cuenta al momento de utilizar el computador. Entonces, que no se quede todo el tiempo ahí en el computador, sino que vaya también al computador de los estudiantes, les pregunte, los guíe. Y finalmente está la competencia pedagógica, que hace referencia a la habilidad para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces en esta ya el profesor sabe cómo aplicar estas TIC en la planeación, en el diseño y en la aplicación. Entonces él ya sabe, o su clase ya va a ser propuesta a partir de estas TIC en las tres etapas. Y también acá propongo el proceso de aprendizaje porque creo que es importante que los docentes también sepan que ellos pueden aprender también de estas TIC desde los estudiantes. Los estudiantes son nativos digitales y ellos pueden brindarles saberes a los estudiantes, al profesor que de verdad puede ayudarle. Entonces él no se debe rehusar como a esta fuente de información que serían los estudiantes. Luego tenemos qué actividades institucionales organizaría para ayudar a este profesor y otros docentes que se encuentran frente a la necesidad de planificar prácticas con tecnología y el trabajo en colaboración. Yo propongo 3. La primera son los seminarios de formación y capacitación en TIC. Me parece primordial que lo primero que se haga es mostrar qué son, cómo sirven, su objetivo y el uso de estas, para eliminar toda esta desinformación y los prejuicios que se tienen frente a las TIC. Luego se les puede brindar un abanico de nuevas herramientas. La idea es que no se queden solo con una, que no
basen sus clases en solo una herramienta. La idea es que exploren y ese primer indicio se lo puede dar la institución. Entonces, el profesor ya puede estar utilizando PowerPoint, lo cual es muy bueno, pero que no solo se quede con PowerPoint, que empiece a utilizar Canva, Genially, otras herramientas que sirven para presentaciones. Luego está el uso de salas especializadas. Muchas instituciones cuentan con estas, pero por el mismo hecho de que los docentes no son formados para utilizarlas, pues no son utilizadas. Entonces, es importante que ellos sepan cómo utilizarlas para que las empiecen a integrar en algunas de sus clases. Luego tenemos los talleres de diseño de aplicación en clase usando TIC. Entonces yo propongo los simulacros de clases usando TIC en contexto real. Entonces en los talleres ellos van a diseñar clases y luego en sus clases verdaderas, reales, ellos los van a aplicar. Y cuando acaben se van a autorretroalimentar y la idea es que luego compartan eso en los talleres, pues en los espacios con los otros docentes y ellos también les sugieran. Y luego tenemos el seminario del rol del docente formado en TIC. Propongo dos aspectos: rol en el aula y relación con otros docentes. En rol en el aula es importante que el profesor sepa cómo puede cambiar la relación o la interacción con sus estudiantes y qué puede hacer para nutrirla, para que participen, para que se vean motivados y no los deje de lado, para que no los considere como agentes pasivos en este proceso. Y luego está la relación con otros docentes. Entonces aquí entra el trabajo colaborativo. La idea es que ellos empiecen a crear redes y espacios en donde empiecen a diseñar plataformas o herramientas y que queden para ellos y se las empiecen pues a compartir y puedan utilizarlas en sus clases. También que si alguno no entiende algo, otro profesor le pueda explicar. Y luego tenemos desde el proyecto institucional cómo puede promoverse el uso de las TIC en actividades curriculares fuera y dentro de la escuela. Lo primero que propuse es el apoyo desde profesores y directivos. Ellos deben ser guías para que los estudiantes se interesen. Entonces muchas veces los profesores y los directivos pueden satanizar estas TIC y eso hace que ellos pues se rehúsen como de pronto a utilizarlo dentro y fuera. Entonces la idea es que ellos sientan como ese apoyo desde estas personas. Y luego está el uso de plataformas o aplicaciones que usan los estudiantes cotidianamente para utilizarlas en actividades pedagógicas con el fin de contextualizarlos y motivarlos. Entonces, esto puede hacer que ellos se motiven mucho más. Entonces, pueden crear una página de Facebook entre todos para que sirva como blog y ahí al final de cada clase tienen que escribir lo que aprendieron de cada clase, cada uno en la clase y de ahí aprenden todos. Bueno. Y finalmente, ¿qué aspectos de la comunicación en la institución mejoraría favorecer la integración de las TIC en la cultura escolar y para trabajar con la comunidad? Entonces, lo primero es el encuentro de todos los docentes con el fin de eliminar la desinformación o prejuicios frente a las TIC. Muy importante para que la comunicación mejore y no empiecen, por ejemplo, algunos docentes a rehusarse a utilizarlas porque un profesor les dijo, no, eso es muy complicado de usar, o ay, no, yo la utilicé y no me sirvió. No, la idea es que como que todos se informen y a partir de eso cada uno pueda como adoptar lo que quiere utilizar y lo que considere pertinente. Luego está la creación de una cultura cooperativa, como ya mencioné, las redes entre profesores. Esto puede hacer que se ayuden entre ellos, que se elimine la desinformación al mismo tiempo, que compartan. Y finalmente está el apoyo y diálogo entre directivos y docentes. Este apoyo de directivos es primordial para que los docentes sientan que sí pueden llevar a cabo estas clases y que si necesitan una formación se la puedan brindar. Luego ya tenemos la tendencia educativa elegida. Yo elegí el incremento del uso del aprendizaje mixto o híbrido y en un panorama general esta es la combinación de educación presencial y en línea y algunas ventajas son la flexibilidad, la facilidad de acceso y la integración de elementos multimedia. Entonces, alrededor de esta tendencia yo planeé la clase. Son 3 sesiones. Los materiales van a ser los videos creados por el profesor, la pizarra interactiva, Quizlet, presentaciones interactivas. Entonces, en la primera sesión, la idea es que para la parte virtual, antes de la clase presencial, el profesor va a enviar un video introductorio del tema oso polar en el que va a explicar los principales aspectos como hábitat, alimentación y cómo son. Después de verlo, los estudiantes van a responder 3 preguntas relacionadas al video y las tienen que llevar preparadas para la clase. Esa va a ser la parte virtual. Luego ya en la clase presencial, el profesor va a usar la pizarra interactiva para socializar las preguntas
Y luego va a usar varios extractos de un documental para mostrar la extinción de este animal. A partir de este documental, los estudiantes empiezan a realizar un debate en grupos sobre esta problemática. Para la segunda sesión tenemos de nuevo la parte virtual, que va a ser un segundo video del tema hecho por el docente, en el que va a resumir la problemática de la amenaza que sufre este animal. Entonces básicamente él va a resumir lo que vieron la clase pasada al final. Y deben preparar un escrito en el que van a proponer soluciones para este problema y lo van a subir a un Padlet que envía el profesor. Luego ya en la clase, el profesor va a usar la pizarra interactiva para mostrar el Padlet con todos los escritos, y la idea es que ahí compartan algunos de sus escritos, que los estudiantes lo lean, que muestren o que nos cuenten por qué lo eligieron, por qué decidieron escribir eso. Y luego ya el profesor propone una actividad de lectura sobre el caso de la amenaza de esta especie en Estados Unidos. Y para la tercera sesión, los estudiantes van a van a responder unas preguntas de un video que envía el profesor sobre la problemática en Estados Unidos, y ya luego en la clase presencial el profesor va a guiar la conversación en la que van a responder pues las preguntas que prepararon en la casa. Y luego el profesor va a utilizar la pizarra interactiva para mostrar unas imágenes y videos de la página de National Geographic como para cerrar ese tema. Y ya para la parte de producción van a utilizar el computador en el aula, y los estudiantes van a realizar un escrito en el que van a expresar su opinión y donde van a recoger los aspectos más importantes que trabajaron en esas sesiones. Lo van a enviar, y también van a agregar, yo agregué esta parte de evaluación formativa, que lo van a realizar desde el análisis FODA, en donde van a exponer pues las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de todas las sesiones. Entonces esto incluye cómo se sintieron utilizando pues como este aprendizaje híbrido, que se facilitó, que no les gustó, y ya en cuanto a saberes que aprendió, que se le dificultó al aprender. Luego tenemos la sección Educar para los medios, y aquí propongo las 5 recomendaciones para las personas que consumen medios masivos de comunicación para que puedan desarrollar criterios al seleccionar información de calidad. Entonces, lo primero es que ellos desarrollen una capacidad de valorar el material que encuentran. La idea es que ellos aquí empiecen a analizar ese material, que ellos vean la pertinencia, que lo puedan relacionar con su experiencia, que sepan que sí pueden utilizarlo. Eh, Listo. Luego está la capacidad de no solo utilizar el idioma, sino también de comprender cómo funciona. Entonces, digamos que aquí es muy importante que ellos tengan como ese conocimiento de qué son esos medios, cómo funcionan, también de cómo se llevan a cabo como estas comunidades interactivas. Entonces cómo pueden hacer parte de estas, cómo pueden nutrirse de estas. Luego tenemos desarrollar conciencia sobre el papel global de la publicidad, la promoción y el patrocinio, y cómo influyen ante todo en la naturaleza de la información disponible. Entonces aquí es muy importante que las personas que consumen estos medios, que ellos sepan que detrás de esa información pues también hay personas que controlan todo eso, y tener eso muy claro y saber cómo utilizarlo. Em, Luego tenemos comprender cómo funcionan los buscadores, cómo se estructuran los enlaces de hipertexto y los vínculos. Entonces, bueno, aquí también digamos que es importante que ellos conozcan, pues en general, cómo utilizarlos para que su proceso de búsqueda pues sea más fructífero, sea más rápido, y sepan en términos generales cómo está muy relacionado al idioma. Y finalmente tenemos entender las comunidades en línea en donde pueden interactuar. Entonces, como ya mencioné, estos espacios también pues se brindan en las, en los medios de comunicación. Entonces, de ahí ellos pueden obtener información, pero también es importante que estén conscientes de qué pueden como adaptar y qué no. Em,
y también para que vean estos espacios como de aprendizaje.